Buenas tardes, hermanos. ¿Cómo les va? Dios les bendiga. Gracias a Dios, ¿no?, que un domingo más nos podemos juntar. Y de ahí Dios dirá, ¿no es cierto?, todas las cosas. Le doy gracias a Dios porque siempre nos acompaña, nos guía, nos enseña. Ayer tuvimos una reunión preciosa ahí en Esquel, con hermanos, incluso visita que tuvimos de otro lado. Y eso es hermoso porque nos alienta, nos levanta a seguir adelante, a continuar las cosas de Dios, sabiendo que es el que se encarga de todas las cosas. Y algo que hoy Dios temprano me dio, lo quiero compartir con ustedes, que es en el libro de Zacarías, en el capítulo 4, en el versículo, podríamos leerlo del 6 en adelante hasta el 9. Y le voy a compartir este texto que el Señor me dio, ¿no?, para ayudarnos incluso en las cosas que a nosotros mismos nos parecen difíciles o inciertas o que no tienen nada que ver a lo que se nos está presentando, y sin embargo la palabra de Dios me dice todo lo contrario. Dice: entonces respondió y me habló diciendo: esta es la palabra de Jehová a Zorobabel. ¿Qué dices tú? No con ejército ni con fuerza, sino con mi santo espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte, delante de Zorobabel? Serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Vino palabra de Jehová a mí diciendo: las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa y sus manos la acabarán, y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Este hombre Zorobabel era el que se había encargado en la parte de la construcción de los muros de Jerusalén, junto con Nehemías, y él estaba en la compañía con Josué, que era el sacerdote. Y ahí Dios lo alienta a él porque le dijo que, a pesar de que los enemigos todos hacían todo lo contrario para que él pueda continuar con la obra, Dios le da un mensaje a través de este siervo Zacarías, diciéndole que no es con ejército ni con espada, mas con su Santo Espíritu. Se nos terminan las fuerzas a nosotros, se nos terminan incluso las habilidades nuestras de cómo poder hacer las cosas, pero dice la palabra que es con su Santo Espíritu. Y Él mismo, esa obra que nos dio a nosotros para empezar, Él mismo la va a terminar en nuestras vidas. Lo vemos de una parte como persona que empezamos en las cosas de Dios. Dios lo que nos prometió en un principio, Él lo va a cumplir con nosotros. Queremos que eso a lo mejor llegue más rápido, dice la palabra, es cuando más nosotros tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios. Y si no, con el tiempo Dios se va a encargar, porque todo lo que Él predestinó para cada uno de nosotros, Él así lo tiene y así lo ha de hacer con cada uno de nosotros. En ese trayecto de esperar o de llegar a esa meta que Dios nos mostró, nos marca, nos enseña en su palabra, hay un lapso de tiempo. Y en ese lapso de tiempo nosotros tenemos que desarrollar de la mejor manera delante de Dios para poder llegar a eso. Entendiendo que tenemos que ser humildes, entendiendo que tenemos que ser obedientes, entendiendo que nuestro viejo hombre ya no sirve más, que nuestros pensamientos incluso ya no sirven más. Solo se hace todas las cosas a través del Santo Espíritu de Dios. Cual todos los hijos de Dios tenemos el Espíritu Santo y somos llamados a través del Espíritu Santo y nos congregamos a través del Espíritu Santo, porque Él es el que se está encargando de unir a su iglesia y enseñarle todas estas cosas preciosas, que lo cual son de su palabra. Es hermoso compartir estas cosas porque Dios nos da aliento a seguir adelante, y lo que Él empezó con nosotros lo va a terminar. Hoy, mañana, dentro de un tiempo, pero Él lo va a terminar. Siempre nosotros nos acostumbramos en el favor de Dios, y creo que nos llama la atención a muchas personas estas cosas, ¿no? Pero es orar. Orar, pedirle a Dios que Él se encargue de esta reunión, que se encargue de este video que estamos subiendo, dicho en la redundancia del número 50, el jubileo nuestro. El número 50 es una perfección delante de Dios. El número 50 es algo que ya ha sumado una trayectoria de tiempo, ¿no?, en la enseñanza de poder participar a través de estos videos, de subir esta hermosa palabra delante de todos los hombres y mujeres que lo estén mirando o viendo, a lo mejor por primera vez, o que le cause una curiosidad. Dios tiene grandes propósitos con todos. Siempre nos manda Dios a orar y a presentarle a Él todas nuestras necesidades, las necesidades de los hermanos, las necesidades de aquel, del otro, para que Él obre en nuestras vidas. Todo se lo encomendamos en sus manos. Por eso vamos a inclinarnos y vamos a orar. Padre amado, una vez más, Señor, nos inclinamos ante usted, dándole la gloria y la honra a su nombre, Padre, por estas cosas preciosas que usted nos presenta, que nos habla,
como desde muy temprano usted mismo nos fortalece, nos esfuerza, dice. ¿Quién será esos montes delante de mí si no van a ser llanura? Gracias, Padre amado, porque sabemos y entendemos, Padre, que usted nos ama, nos está hablando a cada uno de nosotros, nos está diciendo que no hay nada imposible para usted, Señor. Que usted va a hacer que esos montes sean llanos en nuestras vidas, Padre, a través de su Espíritu Santo. Gracias le doy, Señor amado, así le ruego y le pido por cada uno de sus hijos, por su pueblo, Señor amado, por cada necesidad, por la queja, por la duda. Deshágala, Señor, en el nombre de Jesús, y acompáñenos en todas las cosas que se hagan, Señor. Bendiga mi vida, mi familia, Señor. Le encargo a mi esposa, a mis hijos, Señor amado, y así guárdelos y cuídelos a cada uno, como hacía su pueblo de Esquel, su pueblo de Trevelin, de cada lugar, Señor amado, que se puedan reunir en su nombre. Benditos sean y guardados por usted, Señor. Así le entrego y lo encomiendo en sus manos. Continúe con esta reunión, Padre amado, continúe con esta grabación, este video, Padre, continúe, Señor amado, en el hablar y en el callar, Señor. Todo lo dejo en sus manos, le damos la gloria y la honra nuevamente a su nombre, Padre, de saber que usted está en medio de nosotros. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Esto es hermoso, el diálogo con el Señor. Es algo que siempre le invito, hermano, que nunca dejen de lado el diálogo con el Señor. A donde esté, a donde vaya, a donde participe, tenga un diálogo con el Señor. No, oración, así sea adentro, para con Él. Puede haber multitud de gente, pero usted puede tener ese diálogo íntimo con el Señor. ¿Y sabe qué nos da Dios enseguida cuando nosotros le clamamos a Él? Paz y reposo. En esa paz y reposo el Espíritu Santo puede habitar en medio de nosotros y nos ayuda a ver las cosas distintas, nos ayuda a entender las cosas distintas. Incluso ahí también tenemos la luz de entender cuál puede ser la solución a mi problema. Por eso Dios nos dejó algo tan precioso que es su Espíritu Santo, cual le damos la gloria y la honra a Dios por eso, tan precioso que nos dio, que nos da a todos los hombres y mujeres de la tierra, para que podamos entender, comprender, incluso poder llegar a participar de la verdad bíblica, porque si no es a través del Espíritu Santo no tendríamos entendimiento, y si no es a través del Espíritu Santo no podríamos compartir estas cosas tan preciosas que son la de su palabra. Y al compartir estas cosas es compartir para que todos nosotros podamos ser bendecidos como hijos de Dios e hijas de Dios en la voluntad de Él, para que nosotros aprendamos a ser obedientes y dejemos ese viejo hombre, esa vieja mujer atrás y empecemos a ser hombres y mujeres valientes de Dios, que vamos a arrebatar el reino de los cielos a este mundo que nos ha engañado, a ese enemigo de Dios que solamente busca el mal, para podernos presentar delante de Dios, no solo nosotros, sino todos aquellos que nos escuchan, todos aquellos que participan con nosotros en todas estas cosas preciosas, que la primera que es la familia, después la iglesia, a donde trabajamos, a donde nos movemos, el ambiente, el lugar, este Trevelin precioso, que Dios lo bendiga y añada bendición y dé luz de entendimiento a todos sus siervos, sus iglesias, donde se congreguen en su nombre, y que Dios los bendiga a todos, que levante, siga levantando en espíritu y verdad a aquellos hombres que están buscando la verdad en Cristo. Dios les bendiga, pueblo precioso de Dios, pueblo santo de Dios. Nosotros en la palabra de Dios, en la reunión anterior, en el video 49, habíamos hablado del pacto que había hecho Moisés con los ancianos antes de subir al monte de Sión. Cuando él subió, dice, fue acompañado con Josué, dice, un servidor, y Moisés subió al monte de Dios. Y cuando entró Moisés en la nube, dice que subió al monte y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Ese es el periodo de que a veces nosotros hablamos muy de la palabra, porque nosotros si tenemos que a veces esperar algo, hay que esperarlo en el favor de Dios, no desesperarnos a querer hacer nosotros las cosas que no nos fueron mandadas todavía y las hacemos antes de tiempo. Esto fue lo que le pasó a este pueblo, porque empezaron a dudar de que Moisés volviera a bajar, de que Moisés volviera a estar con ellos, y empezaron a buscar a Jehová de los ejércitos a su manera. Como muchos nosotros buscamos a Dios a nuestra manera. Pero la palabra de Dios nos dice que Él tiene todo bajo su visión, bajo su vista,
Dice que son 7 los Espíritus de Dios que nos están mirando continuamente y Él conoce nuestras necesidades, conoce nuestras quejas, conoce nuestros dolores, enfermedades, conoce nuestras penalidades, conoce nuestra lucha. ¿Cuánto más Él no nos va a ayudar? Somos nosotros que nos desesperamos. Nos desesperamos y nos vamos al otro extremo de la queja, el dolor, la amargura. Para que incluso en esa misma desesperación el mismo enemigo tome carta de eso y nos lleve a hacer cosas que nos podemos llegar a arrepentir siempre. Por esto de la palabra de Dios, de conocer el Evangelio, de conocer la verdad de Dios, es precioso. Porque nos abre una pantalla en la vida que nunca nos fue mostrada. Nos enseña a entender cosas que nunca nos fueron develadas a nosotros, sino es a través solamente de su Espíritu Santo. Por eso bendecimos al pueblo que está escuchando, al pueblo que está al otro lado, al pueblo que participa de estas cosas, para que Dios les guíe, les enseñe, los encamine y siempre les dé luz y entendimiento. Nos bendecimos en el nombre de Jesús. Y vamos a seguir en la palabra compartiendo estas cosas preciosas de la palabra. Y acá en Éxodo 25 dice la palabra de Dios: Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que le diere su voluntad de corazón, tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ella: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabra, pieles de carneros, tenideros de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para alumbrado, especial para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedra de onís y piedra de engaste para el efod y para el pectoral. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos los utensilios, así lo haré. Mucho hablamos de la ofrenda física, ¿no? Que nosotros decimos, acercamos algo a Dios, pero Dios pide ofrenda de todo lo que tengamos por nuestro propio ser, para que Dios, teniendo eso en sus manos, Él, ¿qué va a hacer? A su casa la va a bendecir. Y dice la palabra de Dios que en mi casa no faltará, no habrá falta de sustento, ni para la viuda ni para el huérfano. Para eso se recolectan las cosas en las iglesias. Pero acá lo que la palabra de Dios está diciendo a todos los hombres, que cada uno ponga de su voluntad, un corazón, tomaréis mi ofrenda. Y fíjese que habla de las piedras de onicé y piedra de engaste para el efod y para el pectoral. Yo en otro video anterior hablaba de que el pectoral, el efod que llevaba el sacerdote, nosotros somos sacerdotes según el orden de Melquisedec, llevaba 12 piedras que eran las 12 tribus de Israel. Esa representación es la representación que nosotros tenemos en nuestro corazón. Pero, ¿qué quiere decir esto de entregarle a Dios las piedras y las llevamos acá a nuestro pecho? Eso es sacar afuera las riquezas nuestras para que Dios intervenga y bendiga todo eso que está entre nosotros. En esas 12 piedras está nuestra familia, en esas 12 piedras está nuestro futuro, nuestro trato, nuestra esperanza, nuestro propio templo, que somos nosotros mismos. Que Dios mismo dice: y haréis conforme, dice, a lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo, el diseño de todo el utensilio, así lo haréis. Dios nos enseña, a través de entregarle todo eso a Dios, cómo tenemos que ser nosotros el templo de Dios, que nos llama a la obediencia de su palabra. Dios nos hace entender todas estas cosas, y esto que estamos hablando, más allá que lo vemos de una manera escrita y lo presentamos de otra manera espiritual, estamos entendiendo que los propósitos de Dios desde el principio del mundo fueron grandes sobre todos los hombres y mujeres de la tierra. El mismo hombre de antes, el mismo hombre de hoy. No ha cambiado nada, ha cambiado el modernismo, la situación, esto que tenemos, pero escrito está: la ciencia aumentará. La ciencia aumentará. Pero nosotros tenemos que ser hábiles con el Señor para usar esa ciencia en el bien propio de las cosas de Dios para la vida nuestra y del Hijo y de los hijos y del pueblo y de la nación santa de Dios, para que todos sean bendecidos. Por eso usamos este medio del video, por eso usamos de compartir estas cosas, porque Dios nos habla de verdad como un padre habla a su hijo. Así nos habla Dios a través de su palabra, para enseñarnos cosas preciosas, hermosas, que en la vida
Nunca la habíamos entendido de esta manera, pero hoy la estamos entendiendo y es un privilegio para cada uno de nosotros poder compartir estas cosas del Señor. El arca del testimonio dice, harán también un arca de madera, de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y la altura de codo y medio. Y la cubrirás de oro puro, por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de todo alrededor. Fundirás en ella 4 anillos de oro, y que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado del otro y del otro, y 2 anillos al otro lado. Harás una vara de madera de acacia, los cuales cubrirás de oro, y meterás las varas por los anillos de los lados del arca para llevar el arca con ellas. Las varas quedarán en los anillos, y el arca no se quitarán de ella. Y pondrán en el arca el testimonio que yo te daré. ¿Qué testimonio Dios le estaba preparando a Moisés para darle los 10 mandamientos, las tablas de los 10 mandamientos? Todo esto lo preparó el pueblo de Dios a través del orden que Dios nos da, nos prepara a nosotros nuestra vida. Y si Dios hoy nos dice a nosotros que somos pueblo precioso, pueblo santo, perfecto. En este tiempo del Antiguo Testamento teníamos el arca que representaba la palabra de Dios, donde iba guardada y cubierta. Pero hoy en el Nuevo Testamento nosotros no estamos viviendo ese pacto, estamos viviendo otro pacto. ¿Cuál es el pacto de nuestro Señor Jesucristo en la cruz? Él mismo se entregó a sí mismo por cada uno de nosotros, de lo que le creemos, lo que queremos esforzarnos, buscar a entender su palabra. Y Él mismo hizo el pacto con Dios Padre por nosotros, para interceder por los pecados que el hombre, en los tiempos, en los años, en las mismas naturaleza del ser humano, nunca pudo salir de eso. Ni las generaciones nos enseñaron a salir de eso, porque generación tras generación, más de una se ha ido contaminando peor, peor, peor. Y Dios quiere rescatarnos. Y viendo que el hombre no podía por sí solo, lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Él intercedió. Él fue el pacto eterno, sempiterno, dice. El Cordero inmolado que se presentó por nosotros, con la ley y con la gracia. Y nos dejó el Espíritu Santo. ¿Cuál es el tesoro que tenemos dentro de nosotros? Es el arca de Dios dentro de nosotros, que nos ayuda día a día a poder entender de las cosas de Dios. Nos resta a nosotros preguntarle, hacerlo partícipe a Dios de las quejas, de decirle cómo es esto, cómo tengo que hacer aquello, estará bueno aquello, Señor, qué es lo que está pasando en mi vida, por qué esta opresión, por qué por qué no se cumple esto que dice su palabra. Y Dios nos las enseña, porque Él no es un Dios engañador, Él no es un Dios mentiroso, Él es un Dios santo y perfecto. Cuando nos pide a nosotros la santidad para Él poder participar con nosotros en todas las cosas, siempre está a la par nuestra, Él siempre. Nunca vamos a decir ninguno de los hijos de Dios que Dios no está a la par nuestra. Él está a la par nuestra, Él es el que nos fortalece, Él que nos ayuda a luchar, Él que nos ayuda a conquistar nuestro propio vida, que venimos confundida, engañada. Incluso ese orgullo que a veces nosotros tenemos como personas hijos de Dios, Dios los disminuye para enseñar lo que solamente con Él, no con ejército, ni con espada, mas con su Santo Espíritu. Esos montes van a ser llanura. Delante de Dios no hay nada imposible, hermanos. No hay nada que Dios no pueda hacer, no hay nada Dios que no pueda revelarte, no hay nada que Dios no te pueda enseñar o decirte, si nosotros se lo pedimos. En mi casa no debe haber escasez, dice la palabra. En mi casa no hay escasez. Esa es la palabra de Dios. En mi casa no hay enfermedad. En mi casa hay prosperidad, bienestar, felicidad. Cuando el hombre la está perdiendo día a día por seguir la doctrina de esta misma tierra. Hermano, dice la palabra que confiemos en Él. No es con espada ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. Este Espíritu Santo que en aquellos tiempos lo representaba, el arca que la llevaban de aquí para allá, hoy está en nosotros. Y nos llama a una actitud de obediencia en su palabra, para que Él nos enseñe a ser el templo santo de Dios. Pueblo escogido, pueblo amado, pueblo perfecto de Dios. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín del otro extremo, en una pieza
del propiciatorio hará los querubines en sus dos extremos, y los querubines extenderán por encima las alas y cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros, el uno enfrente al otro, mirando el propiciatorio, los rostros de los querubines, y pondrás el propiciatorio encima del arca, y el arca pondrás el testimonio que yo te daré, y de allí me declararé a ti y hablaré contigo sobre el propiciatorio de entre los querubines que están entre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Dios se encarga en la vida de enseñarnos a llegar a esa santidad, para que en esa santidad que representan los querubines, Él nos hable a nosotros y nos enseña a hacer todas las cosas. De Dios no se escapa nada, de Dios es todo para Él, es para Él la gloria y la honra siempre, porque a través de Él entender lo que somos hombres, que no podemos, por nuestra mala naturaleza, del pecado, la mala naturaleza del mal hombre, el único que nos puede ayudar es nuestro Señor Jesucristo. Y nos habla a través de ¿qué? De la obediencia y la santidad. ¿Cómo pueden habitar los ángeles de Dios en una casa donde no hay obediencia, donde no hay respeto, a donde no se habla, donde no se intercede por Dios, a donde no se busca la realidad de Dios? Y no hablamos de la casa física, hablamos de nuestra propia casa. ¿Puede una boca tener dos aguas a la vez? Nunca. ¿Puede un pensamiento estar en pecado y pedir ser bendecido? Nunca. ¿Puede una mente humana querer superar, hacer algo, cuando Dios dice que sin Él no podemos hacer nada? ¿Puede ese orgullo hacer algo? Nunca, hermano, no nos podemos engañar. Seguimos creciendo, andando en las cosas de Dios, nos seguimos engañando porque nosotros no queremos creerle a Dios. Queremos creer los principios quizá que nos enseñaron alguien u otra persona, pero no los principios de la palabra de Dios. Dios tiene todo en orden, y eso que Él tiene todo en orden nos enseña que cada cosa es por algo y para algo, para la gloria y la honra de su nombre. Si somos pueblo escogido, pueblo santo, Dios tiene un propósito. Es la primera vez que usted escucha, es ahí cuando Dios le está hablando y le está llamando a algo distinto a su vida. Anímese, hermano, anímese. De muchas cosas nos vamos a arrepentir, pero nunca de aceptar al Señor Jesucristo como Salvador personal de nuestra vida. Porque Él intercede por nosotros y Él nos enseña y nos alienta a que sigamos adelante y nos muestra cosas preciosas que aún los ojos y la mente nuestra nunca lo habían creído y no habían entendido, porque solamente eso se descubre en su palabra a través de su Espíritu Santo. ¿Qué son esos montes? Delante de Él van a ser como llanura. Dios se encarga de todas las cosas. Y vamos a ver un detalle muy hermoso que después viene, que dice: harás asimismo una mesa de madera, en el versículo 23, de acacia, su longitud será de 2 codos, y el codo de su anchura y altura de codo y medio. Y la cubrirás de oro puro, y le harás una cornisa de oro alrededor, y le harás también una moldura de alrededor, de 1 palmo menor de anchura, y harás la moldura una cornisa de oro alrededor. Y le harás 4 anillos de oro, los cuales pondrás en las 4 esquinas que corresponden a las 4 patas. Los anillos estarán debajo de la moldura para lugares de la vara para llevar a la mesa. Harás la vara de la madera de acacia y lo cubrirás de oro, y con ella será llevada a la mesa. Harás también sus platos, sus cucharas, sus cubiertos y sus tazones, como se le libarán de oro fino los harás. Y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. ¿Cuál es el pan de la proposición que se ponía continuamente delante de Dios? Un pan sin levadura. Ese pan sin levadura es la palabra de Dios sin las falsas doctrinas. En una mesa santa y perfecta, cubierta de oro. ¿Qué simboliza la mesa en nuestra vida? Es nuestro ambiente. Es con quien lo compartimos. Dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento que hay utensilios en una casa que son utensilios de honra y otros no son de honra, son para otros usos más viles. Depende de mí, del patriarca de la casa, el guía de la casa, el guía del pueblo de Dios, de presentarles al pueblo, a mi pueblo que Dios me dio, a mi congregación, a mi familia que Dios me dio,
una mesa santa y perfecta. ¿Cómo sabemos que es una mesa santa y perfecta? Porque tiene medidas. Todo lo que Dios nos da a nosotros tiene medidas. Todo lo que Dios pide de nosotros tiene medidas. Dios nos pide las medidas exactas a hacer de nosotros mismos, en la obediencia, ser benditos de Dios. La mesa que hoy nosotros podemos presentar es lo que comemos. Si hoy comemos estas porciones de la palabra, hoy participamos de esta mesa, nosotros también vamos a hacer participar a todos nuestros seres queridos en la luz del Espíritu Santo, en la luz de lo que Dios me quiere enseñar, en la luz de lo que Él me quiere guiar adelante. Hombres me decían hace poco, pero nadie enseña estas cosas, no hablan del Antiguo Testamento, nadie habla de estas cosas. Nosotros por el favor de Dios y en las cosas de Dios empezamos con este Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque necesitamos conocer, todos los hombres y mujeres de la tierra, nuestras raíces. Comprendiendo la raíz del ser humano, vamos a entender la debilidad nuestra. Que desde un principio del mundo, Dios hizo todas las cosas prolijas, santas, perfectas, en un orden, con una medida, con una anchura y con una cobertura. La cobertura que hoy tenemos es el Espíritu Santo, que nos guarda, nos bendice y nos ayuda a poder seguir adelante. No es con ejército, ni con espada, mas con su Santo Espíritu. Bendito y santo sea nuestro Dios Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo como cordero inmolado por nosotros. Ese es el mensaje de la palabra de Dios, cual nosotros no la queremos oír, porque no queremos escuchar de la palabra de Dios. Tienen oídos, manos oyen. Tienen ojos, manos pueden ver. Tienen boca, hablan de Dios, pero sus obras niegan lo que están diciendo. No es un llamado para nosotros de una reflexión, de pensar de que Dios tiene grandes propósitos de cada iglesia, de cada hijo, de cada mujer que se le acerca a Dios, para enseñarle la vida, para enseñarle a vivir, para enseñarle a ser felices, para enseñarle que entiendan que solamente en la mano de Dios, nosotros, todos los hombres de la tierra, vamos a poder tener un encuentro con Él a través de su santidad en nuestras vidas. Dios nos haga entender y comprender estas hermosas cosas y nos llama a más bendición. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. El candelero de oro. Harás además un candelero de oro puro, labrado por martillo, que será el candelero su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores. Serán de lo mismo, y saldrás 6 brazos de sus lados, 3 brazos de un candelero a un lado y 3 al otro, y 3 copas de un lado y del otro lado flor de almendro por un brazo y una manzana y una flor, y 3 copas en forma de flor de almendro por otro brazo y a manzana y una flor. Así 6 brazos le salen del candelero, y en la caña central del candelero 4 copas en forma de flor de almendro con manzanas y sus flores. Habrá una manzana debajo de 2 brazos del mismo, otra manzana debajo del otro, 2 brazos del mismo, y otra manzana debajo de los otros 2 brazos del mismo, así para los 6 brazos que salen del candelero. Dice en el versículo 39, de un talento de oro fino lo harás, de todo utensilio, mira y hazlo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. ¿No es hermosa la palabra de Dios? Nos está hablando de un candelero de 7. En el medio va, el que dice él, es la torre principal, donde va a tener que tener 4, dice, manzanas y 4 flores, que van a esparramar hacia los 3 brazos que salen, completando esos 7, esas 7 luces que son prendidas delante de Dios. El candelero es la representación de la luz de la palabra de Dios a través del Espíritu Santo, que nosotros debemos cargar ese aceite de la palabra de Dios. ¿A dónde nos enseña eso Dios en el Nuevo Testamento? En la parábola de las 10 vírgenes. 5 eran prudentes y 5 no. Las prudentes tenían su lámpara, y las que no fueron prudentes también eran vírgenes también, pero no recibieron el mismo premio que recibieron las 5 prudentes. Seamos sabios, Dios nos dé entendimiento. El que oiga, entienda lo que está oyendo, dice la palabra, porque ahí nos llama a nosotros. ¿Cuál
es lo que nosotros queremos. ¿Queremos ser prudentes o queremos ser insensatos? ¿Queremos el mejor premio de ser la novia de Cristo o queremos participar solamente de las bodas de Cristo? Es todo un libre albedrío, es una decisión personal de cada uno. Es una decisión de cada uno de nosotros de entender estas cosas hermosas delante de la palabra de Dios. Dios nos muestra, nos da los modelos de cómo tienen que ser todas las cosas, porque eso le dijo a Moisés: mira y hazlo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte, en esos 40 días. El tabernáculo, cómo tenía que ser, qué medidas tenía que tener, cuál era la división, qué era lo que se limpiaba delante, qué era ese lavastro que estaba delante cuando teníamos que ir a lavarse los sacerdotes las manos, qué es el espejo. ¿Y a dónde hablamos del espejo? En el libro de Santiago, cuando dice que la palabra de Dios es como un espejo. En el espejo yo me miro y veo qué es lo que está mal de mí. Entonces lo acomodo mi cabello, acomodo mi cara, si tengo una mancha me la saco. ¿Y cómo yo me reflejo eso en la palabra? Conociendo la ley de Dios, me reflejo en mí, si yo estoy en la obediencia. Y si no estoy en la obediencia de Dios, ¿cuál es mi labor delante de Dios? Sacarlo, lavarme en su palabra, lavarme en su santidad, lavarme en la promesa de su Espíritu Santo, para que Él me enseñe a poder ser un hombre y una mujer valiente, santo y perfecto, hijos de Dios, sin arruga ni mancha, dice la palabra. Bendito sea el pueblo de Dios. En el altar de bronce, está en el capítulo 27, donde habla de esto, donde se reflejaba el aspecto del sacerdote, y ahí veía si tenía algo y se la limpiaba. Así nosotros, hermano, nos reflejamos en la palabra de Dios y vemos si tenemos algo que nos molesta. Tenemos la autoridad a través del Espíritu Santo delante de Dios, de podérselo presentar a Dios para que Él interceda y nos ayude a sacar eso, nos lave a través de su palabra. Y su Santo Espíritu es el que se va a encargar, aún de lo que es difícil para nosotros, aún sea una montaña, Dios la va a hacer una llanura. El atrio del tabernáculo, los atrios del tabernáculo son guardados, cuidados siempre por su ejército de ángeles. Por nosotros en casa tenemos siempre la oración de decir: Señor, bendiga mi casa, guárdela con su ejército de ángeles, y usted mismo a la puerta. Esa es la presentación de los atrios de la casa de Dios. Nuestros atrios es el ambiente donde estamos, donde nos movemos. Que Dios nos acompañe, Dios nos bendiga, que Dios vaya adelante en el trabajo, que Dios bendiga toda institución que estemos trabajando, que todo sea para bien, que Dios me ayude a ver las cosas de una mejor manera e inteligente, para el bien no solo mío, sino de todo lo que me rodea. Esa es la bendición del atrio. Aceite para la lámpara, dice, no tenía que haber escasez en la casa de Dios. Por eso Dios nos pide que traigamos sus ofrendas. La vestidura de los sacerdotes. Muchos hablamos, hoy en día se habla mucho de esto de la vestidura de los sacerdotes cuando tenemos varios capítulos. Porque después habla de la consagración de Aarón y sus hijos, las ofrendas diarias, el altar del incienso. Y tenemos varios capítulos a donde Dios nos viene hablando de cómo Él nos quiere a nosotros ver y presentar. Llegaríamos al capítulo 30, en el versículo 37, dice: como este incienso que harás, no haréis otro según su composición, te será cosa sagrada para Jehová. Cualquiera que hiciere otro como este, para olerle será cortado de entre su pueblo. De ahí sacaron la costumbre, el paganismo, de hacer esos famosos inciensos y presentarlo con distintos aromas. Cuando Dios nos llama que hay un solo incienso, que somos nosotros mismos, en nuestra oración delante de Dios. Y Dios no acepta otro tipo de incienso. Ahí en eso de las vestiduras que venimos hablando, muchos de los siervos de Dios dicen: no, pero ya estamos en los tiempos modernos, ya el saco, la corbata ya no hay que usarlo, tenemos que adaptarnos a eso. Cuando en realidad la palabra de Dios dice que si nosotros somos representantes de Dios, ¿por qué no podríamos vestirnos como representantes de Dios? Si la mujer es una representante santa y bendita de la iglesia de Dios, ¿por qué no debe vestirse como una representante de la iglesia de Dios? Ese es el trato que Dios tiene con cada uno de nosotros.
Más de uno tradicionalista va a decir, sí, viste que yo te decía de esto, del pantalón, de esto, de aquello, y de la remera, y de esto allá. Dios sabe cada corazón, cada pensamiento, cada idea, incluso cada reproche de los hombres. Porque pretendemos que Dios nos bendiga si nosotros ni siquiera honramos a Dios con nuestra presencia. Pretendemos que Dios nos dé todo, la sabiduría, el entendimiento, que no puede ser que yo no pueda entender la vida, no puede ser que esto o el otro, cuando estamos fallando en las cosas mínimas que Él nos está pidiendo. Fíjese si Dios nos pidiera a cada uno de nosotros que sacrificáramos a nuestros hijos delante de Él como lo hizo Abraham. ¿Lo haríamos? No lo haríamos. No lo haríamos porque nos enojaríamos con Dios y diríamos, Señor, ¿cómo puede ser que tengamos que hacer eso? Y gracias a Dios no lo hacemos, hermano, porque lo hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz por nosotros. Él solo nos pide que seamos obedientes, que andemos en un camino, que le creamos a Él, que usemos este Espíritu Santo en valor a nosotros mismos de podernos ayudar a sacar de adentro nosotros todo eso que nos molesta, el enemigo, el anatema, aquellas tribus que todavía están dentro de nosotros, combatiéndonos, queriendo permanecer ahí cuando no tienen ni siquiera que estar en ese lugar de nuestras vidas, sino tienen que ser limpios para podernos presentar delante de Dios como una novia santa y perfecta, virgen, iglesia santa y perfecta. Si todas las mujeres de la tierra entendiéramos esto de parte de Dios, no cambiarían su modo de vestir. Los hombres, si entendiéramos todas estas cosas de parte de Dios, no cambiaríamos su modo de vestir. Sí que lo haríamos, porque es imposible ir contra aquel que nos enseña la verdad. Y la verdad es la luz de Cristo, y Cristo es el camino, la verdad y la vida. En el llamar de todo esto dice que el pueblo de Dios empezó a hacer su propia costumbre. Dios nos habla del día de reposo, que es el día sábado. Bueno, siempre venimos contando y hablando que el paganismo, que la propia iglesia lo transformó al día domingo, cuando es la oración del día sol, el Dios sol. Pero tampoco eso Dios no está declamando nada. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en el tiempo de la gracia, en el tiempo de la gracia de Dios. Dice que cuando Él venga va a poner en orden todas las cosas. Pero esto de saber que realmente el día sábado es de Dios y lo podemos hacer para Dios, bendito sea. Si podemos congregarnos, si el día lo podemos apartar para Dios. 6 días trabajarás y un día será para Dios. Bendito sea el pueblo que lo pueda hacer, bendito el pueblo que pueda participar incluso de los tiempos de Dios, no los tiempos de los otros, los hombres, sino los tiempos de Dios son las fiestas, los del tabernáculo, de Sukkot, de Yom Kippur, todas esas cosas. Si nosotros podemos llegar a participar de algo de eso, es ir entendiendo un poquito más del mensaje de Dios para su pueblo Israel, que somos nosotros, el pueblo de Israel, la oveja perdida de la casa de Israel. Nosotros somos eso, que Dios envió su Espíritu Santo de los 4 puntos de la tierra a buscarnos, a llamarnos a uno por uno y llevarnos ante Él. Ese es nuestro Dios, nuestro amado y perfecto Dios, el cual un día nos va a juntar a todos, nos va a venir a buscar y Él mismo desde las nubes nos vamos a tener un encuentro con Él, para después volver nuevamente con Él a la tierra y participar de todas esas cosas preciosas que Él tiene ya preparadas para enseñarnos incluso a los que quedan en la tierra, que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino a través de nuestro Señor Jesucristo. Dios bendiga, bendito sea el pueblo de Dios, bendito aquellos que estamos buscando la luz y el entendimiento en la palabra, para que todas estas cosas sean de bendición. Todo esto que entendemos, que todo esto que participamos, que le invito a que sigan leyendo la palabra, estos capítulos que hemos estado viendo, para bien propio. En el capítulo 32 empieza el pueblo. Dice, viendo el pueblo que tardaba a descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. No hablamos de la impaciencia de los hombres, no hablamos de la impaciencia de hoy en día. Sí, este es nuestro Dios. Dios viendo todo esto, Él lo estaba mirando y estaba mirando. ¿Cómo puede ser que mis hijos, mi pueblo,
se hayan olvidado de mí tan rápido y me busquen cambiar. Hablaban de Jehová, pero intercedían a través de ¿qué? De un ídolo. Hoy en día el hombre no hace lo mismo, habla de Jehová, pero lo hace a través de un ídolo. Que él mismo lo levanta, que él mismo lo hace, que él mismo lo prepara. Ese es el corazón del hombre. Engañoso es el corazón, dice. Mas ¿quién es el único que lo puede conocer? Es nuestro Dios. Jeremías 17. Lindo para compartir ese texto. Porque incluso ahí mismo nos dice que nuestro nombre no esté escrito en el polvo de la tierra, sino tiene que estar escrito en el libro de la vida. ¿Cómo eso del libro de la vida? Aceptándole a Dios nuevamente, y nuestro nombre va a estar reinscrito, porque Dios nos escribió del principio del mundo, Él nos conoce y nos sabe antes de nacer. ¿Cómo no va a saber todas nuestras cosas? Sí que las sabe. Pero Él está esperando que nosotros nos acerquemos, que le aceptemos, que seamos obedientes, que empezamos a vivir las medidas que Él tiene para con nosotros, y en esas medidas ser bendecidos. Porque lo que Dios nos dio a los hombres no es carga para nosotros, porque Jesucristo ya la llevó en la cruz. No es problema para nosotros, porque Jesucristo ya lo resolvió en la cruz. Es de nosotros, menester, descubrir eso para ser santos y benditos, hermano. Descubrir qué es el camino que Dios tiene para conmigo, qué es lo que yo tengo que sacar de mi vida que me está molestando para yo recibir esa bendición. Para que habiten en mi vida los santos ángeles de Dios. Para que yo escuche su palabra, que yo pueda hacer luz en mi casa, que yo pueda compartir la mesa santamente y prolijamente, en virtud de vida con todos mis seres queridos, en la sinceridad de Dios, en la esperanza de Dios, en la confianza de Dios, compartiendo con ella mis panes, mis alimentos, sin levadura, que es la doctrina del mundo, pero santa y perfecta en la palabra de Dios. Ese es el alimento que Dios nos viene a dar. Santo y perfecto. Este pueblo de Dios, ¿qué empezó a hacer? A quejarse. No bien, hicieron un becerro de oro. Entonces, en el capítulo 33 vamos a leer algo muy, muy precioso que dice así. Jehová dijo a Moisés, anda, dice, sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra al cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré, la tierra prometida, cruzando el Jordán del otro lado. Y yo enviaré delante de ti el ángel y echaré fuera el cananeo, el amorreo, el eteo, el fereceo, el heveo y el jebuseo. El ángel que venimos hablando nosotros, el que estaba dentro del propiciatorio, el que compartía eso en el lugar santo, en el arca, que era el Espíritu Santo que tenemos, él el que va ahí delante sacando todo eso. Dios lo dijo y así debe ser porque está escrito en su palabra. Y tu descendencia le daré. Y yo enviaré delante de ti el ángel y echará fuera al cananeo, al amorreo, el eteo, el fereceo, el heveo y el jebuseo. Son esas tribus que vienen a nuestras vidas a dañar. A la tierra que fluye leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Dios mismo nos está diciendo que somos pueblo de dura cerviz, entendimiento, dureza, maldad, despropósito, por el mismo pecado. Fuimos dañados por el mismo pecado. Que Dios nos ayude a entender, a comprender esto de la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel. Pero yo subiré del medio de ti porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron luto, y ninguno se puso sus atavíos, porque Jehová habló y dijo a Moisés, di a los hijos de Israel, vosotros sois pueblo de dura cerviz, en un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos para que yo sepa lo que te he de hacer. En el amor de Dios, Dios siempre vio a través de los tiempos que el hombre por sí solo no se puede salvar. El hombre por sí solo no puede crecer. Solamente en la presencia de Dios se justifica todo hombre, porque intercede nuestro Señor Jesucristo.
Dice en el versículo 12, y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú me has declarado a quién enviará conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente, un pueblo tuyo. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. ¿Quién intervino ahí? ¿Quién intercedió? Fue Moisés por este pueblo duro, contradictorio y rebelde. De ahí entendemos por qué necesitamos una congregación, un pastor, una guía espiritual, porque son los que interceden por nosotros día a día y son los que están ellos parándose delante para pedirle que Dios nos dé el entendimiento de cómo resolver las situaciones tan difíciles que a veces se nos hacen a nosotros. Y dice la palabra del principio, no es con ejército ni con espada, más con mi Santo Espíritu. ¿Qué son esos montes? Oh Zorobabel, delante de ti serán como llanura. ¿No es hermosa la palabra de Dios? Y Dios nos viene hablando a un mismo hombre, a una misma pensamiento desde muy tiempos primitivos. Dios en el capítulo 34 hace un pacto renovado con el pueblo de Dios y les advierte contra la idolatría de Canaán porque lo estaba preparando ya para entrar al cruce de Canaán. Pero en ese cruce de Canaán no pasó Moisés, el que lo llevó fue Josué. Todo eso es un simbolismo de que la ley es traída por alguien, pero nosotros entramos en la gracia a través de nuestro Señor Jesucristo, cuando nos justifica y nos bendice de todas las cosas. Por eso en el nombre de Jesús entregamos, encomendamos y le dejamos todo. Dejaríamos para la próxima reunión, con el favor de Dios, el capítulo 34 del libro de los Éxodos, donde vamos a seguir estudiando, viendo estas palabras, viendo esto de las fiestas, Moisés y la tabla de la ley, la ofrenda a los tabernáculos, el día de reposo y las obras del tabernáculo, cómo Dios fue trabajando, haciendo, preparando y guiando, cual yo acá lo dejo marcado también. Dios nos permita una pronta reunión, Dios nos permita poder seguir adelante con estos estudios, nos permita que esta casa sea de bendición para la presencia y el lugar de Dios, como una hogareña que es un principio de las cosas hasta el momento que Dios nos dé lugar físico y especial para formar esa iglesia que queremos seguir adelante a llegar a tener, o tenerla, ¿no? A tener esa iglesia para la bendición y la gloria y la honra de Dios, para poder cobijar mayor pueblo de Dios e invitar a todos a que conozcan al Dios vivo y verdadero, cual Él mismo hoy nos está enseñando cosas preciosas a través de su palabra. Si a usted le llamó la atención esto y es la primera vez, le invito que haga una oración conmigo porque la palabra misma nos dijo recién que hay alguien que intercede delante de Dios Padre, que es nuestro Señor Jesucristo, el pastor de pastores, cual dio su vida por nosotros y nos pregunta si queremos ser salvos, si nos pregunta si nos reconocemos delante de Él como pecadores y nos pregunta si aceptamos que Él resucitó al tercer día y como que Él resucitó, nosotros también vamos a resucitar en la fe de Dios, en la esperanza de Dios que nos dio a todos los hombres. Y ahí el misterio de Pablo cuando decía, no todos dormiremos cuando venga el Señor. Dios tiene una nación santa y perfecta preparándola, a pesar que tengamos que desistir de seguir viviendo, pero siendo hijos de Dios, aún en ese lugar tenemos la esperanza de esperar el momento de que Dios toque la trompeta y nos podamos reunir con Él. Es santo y perfecta la palabra de Dios. Le invito a que repita conmigo una oración, cual nos vamos a presentar delante de Dios y luego yo voy a orar para entregarle esta reunión, entregarle todo esto que hemos compartido, que hoy lo hicimos de una manera más por arriba, pero le invito a que usted en su casa comparta todo esto y en la luz del Espíritu Santo usted pueda entender el mensaje de Dios desde el principio del mundo, con los pactos, con la enseñanza, con las fiestas y con el propósito de hacer las cosas a la medida de Él,
a la anchura, a la longitud de lo que nos manda. Si es la primera vez, y hermano, que le invito a que conozcan al Señor, repita esta oración conmigo. Señor Jesús, en este momento, le acepto como mi Señor y Salvador, de conocer que hay un Dios vivo y verdadero que manejó este mundo desde hace muchísimos años. Lo sigue manejando hoy y lo va a seguir manejando. Por eso puedo entender que todo lo que se cumplió en el Antiguo Testamento se va a cumplir en el Nuevo Testamento, a través de ese pacto amoroso de Dios, de formar una iglesia perfecta y santa, a través de la novia, que somos nosotros, para podernos presentar delante de usted en santidad y vírgenes. Gracias, Padre amado, por todo esto que hemos podido aprender, conocer de su palabra. Gracias por el vaso que usó. Gracias, Señor amado, porque usted habló a mi vida y se la quiero entregar en sus manos, Señor. Y le quiero pedir la bendición de todos mis seres queridos, de mi esposa, de mi esposo. Quiero pedirle que usted, Señor, bendiga, Señor amado, mi vida y anote en mi nombre, lo reinscriba en el libro de la vida, para bendición de todos mis seres queridos, de toda mi descendencia, de todos aquellos a donde yo ando o a donde yo me muevo, Padre. Sea usted siempre dándome el entendimiento en su palabra y levantándome cada mañana, Señor. Todo lo dejo, todo lo entrego y se lo dejo en sus manos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor, y amén. Una oración, más de uno que nunca mejor oró, que nunca se presentó así delante de Dios, le llama la atención, ¿no? Pero dice la palabra de Dios que si repetimos esto, nadie dice Señor, Señor, sino es a través del Espíritu Santo. Ahí confirmamos, hermano, que el Espíritu Santo desde el principio lo sentó a usted ahí, de aquel lado, para compartir estas cosas, porque Dios les ama y Dios quiere darle lo mejor. Que Dios les bendiga. Sigan siempre adelante, busquen una iglesia de verdad en el nombre de Cristo y el mismo Espíritu Santo les va a guiar, donde se predique Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ore por este ministerio Casa de Dios Trevelin para que podamos seguir adelante en su labor, que podamos seguir adelante con esta casa de Él, que podamos, este ministro que está hablando, poder crecer aún más en las cosas de Dios, para la gloria y la honra de su nombre, para la gloria y la honra de su nombre. Así ahora nos queremos despedir a los hermanos, aquellos que están del otro lado, aquellos que la han aceptado por primera vez, y bendecirlos en el nombre de Jesús. Con la autoridad que Dios nos da, que Dios mismo, a través de su Espíritu Santo, deshaga todos esos extranjeros en su vida, para que puedan encontrar mayor territorio, mayor riqueza, mayor bendición en la luz de nuestro Señor Jesucristo, a través del Espíritu Santo. Padre amado, una vez más, Señor, nos inclinamos ante usted y le damos la gloria y la honra a su nombre, Padre. Porque una vez más podemos compartir esto tan precioso, Señor. Tan precioso que es de tu palabra, Señor. Tan precioso que es emanada de ella misma, sacada de ella misma y dada, Señor amado, con la sinceridad de su Espíritu Santo a un pueblo que usted ama, un pueblo que usted quiere preparar, a un pueblo que quiere enseñar cuáles son nuestras raíces, cuáles fueron nuestros engaños, y cuáles fueron las confusiones de nuestro camino. Señor, denos luz, paz, entendimiento, benignidad, templanza, amor, dominio propio, Señor, que solamente todo eso viene a través de su Espíritu. Y en ese amor que solamente usted edifica nuestras vidas, nosotros podamos entender todas las cosas, Señor. Denos, Padre, reposo para poder hoy ya enfrentar esta situación y que mañana sea de mayor bendición, porque entendiendo hoy un poco más, mañana ese terreno va a estar más limpio y entregándole todo en sus manos voy a ser bendecido en el nombre de Jesús. Le bendigo a su pueblo, le bendigo a su nación, Señor. Y bendigo a todos aquellos que están buscando a Dios en espíritu y verdad, para la gloria, la honra y alabanza de su nombre, Señor. Así le entrego, le dejo todo en sus manos, este video, esta preparación, esta reunión, Padre, que vemos hoy una vez más, Señor, cual entregamos todo en sus manos, Señor. Sea su voluntad siempre, mi Padre amado. Sea siempre usted en todas las cosas, porque todo lo que usted nos da es para bien de nuestra vida. Todo lo entrego, se lo dejo en su mano. La bendición de mi esposa, de mis hijos, Señor. De este ministerio, de su pueblo, de su nación, Señor. En su mano se la entrego, Padre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor. Y amén.
Él ha compartido conmigo esto, le damos la gloria y la honra a Dios. Y nos esperamos para la próxima reunión en el Éxodo capítulo 34. Y vendría a ser, con el favor de Dios, el video número 51. Cual a este video que vamos a presentar hoy le vamos a poner un título. Y va a ser la intercesión de Dios a través de Moisés. Porque el pueblo se había rebelado. Y Dios le dio mandamiento, ordenanza, para que en ese estricto orden nosotros podamos ser bendecidos. En las medidas, en las condiciones que Dios nos da, porque Él nos da lo mejor, siempre. Crea, hermano, Dios siempre nos da lo mejor. No es con ejército, no es con espada, más con su Santo Espíritu. Que tú eres monte delante de Zorobabel, reducido a llanura será, porque así lo dijo Jehová de los ejércitos. Dios les bendiga, hermanos, y nos vemos en el favor, en la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Amén.